Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Elena Quetzalí Mercado Aparicio del grupo 517 y hoy les hablaré del Alzheimer. ¿Qué es? Es un trastorno neurológico progresivo, hace que el cerebro se encoja y las neuronas cerebrales mueran. Esto hace que lentamente perdamos la memoria y la capacidad de pensar, y las personas que lo sufren experimentan cambios en conducta y personalidad. Ahora, sus síntomas. El síntoma principal es la pérdida de la memoria, pero aquí les desgloso de qué conlleva esto. Dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes, dificultad para concentrarse o resolver problemas, problemas para completar tareas diarias, confusión en lugares o el tiempo, dificultades visuales y también problemas de lenguaje, así como cambios de personalidad y conducta. Ahora, sus causas. No son exactas y no se comprenden en su totalidad, pero de forma general estas serían algunas. La edad. Personas de la tercera edad o mayores de 80 años son más propensas a tener el Alzheimer. Antecedentes familiares o genética. Contaminación del aire. El sexo. Las mujeres somos más propensas a tener Alzheimer. Traumatismos craneales y el consumo excesivo del alcohol son algunas. Ahora, ¿en cuántas etapas está dividida la enfermedad del Alzheimer? 3. La inicial es apenas la pérdida de la memoria y otras dificultades cognitivas. En la intermedia, los daños ocurren en áreas del cerebro que controlan lenguaje, razonamiento, procesamiento sensorial y pensamiento consciente. En esta etapa ya es más difícil reconocer a familiares o amigos, y en la avanzada se pierde completamente el habla, ya no se puede comunicar. Necesita a otra persona para sus cuidados y está la mayor parte del tiempo en cama. A medida que va surgiendo esto, el cuerpo va a dejar de funcionar. Ahora, ¿cómo podemos prevenirla? Ahora contamos con actividades como el ejercicio físico moderado, estar cognitivamente activos y ponernos retos mentales, tener una dieta rica en ácidos grasos, omega 3 y vitaminas, y evitar factores de riesgo vascular como tensión arterial, colesterol y glucemia. Ahora, ¿cómo podemos clasificar este trastorno en enfermedad crónica degenerativa? ¿Por qué? Porque va desgastando el cerebro, todo lo que lleva en él, y a las personas que lo sufren va degradándolas mentalmente. Hola, mi nombre es Mariana Montiel y hoy les hablaré sobre un tipo de enfermedad crónico-degenerativa, la artritis. La artritis es una enfermedad que provoca la inflamación de la membrana que cubre la articulación, produciendo deformaciones e incapacidades funcionales. En el periodo prepatogénico se presenta la tríada ecológica, en donde el agente causante de esta enfermedad son los virus y las bacterias. Estos atacan el tejido sano, que al inflamarse liberan enzimas dañando el cartílago, huesos y articulaciones. El huésped de esta enfermedad es el ser humano, principalmente de género femenino. Esta enfermedad suele surgir entre la edad de 40 y 50 años, sin embargo puede aparecer a cualquier edad. El medio ambiente es mundial. Existen zonas con mayor prevalencia, como en zonas con menor gravedad, y la población negra del Caribe. Primera etapa: contacto y entrada del agente. Aumento y activación de los sinoviocitos, invadiendo y destruyendo el cartílago articular. Segunda etapa: los cambios anatomofisiológicos. Son la inflamación de la membrana sinovial, que es el tejido que cubre la articulación. Tercera etapa: signos y síntomas. Dolor e inflamación articular, enrojecimiento y calor de la piel alrededor de la articulación, disminución de la capacidad para mover la articulación. Cuarta etapa: complicaciones, que son las lesiones en la columna, pulmón reumatoideo, cáncer del sistema linfático, pericarditis, entre otros. Quinta etapa: estado crónico, en donde se presenta el osteoartritis. Sexta etapa: la muerte. Las prevenciones de la artritis se dividen en 3. Prevención primaria: llevar una vida saludable, haciendo ejercicio y comiendo saludable. Prevención secundaria: el diagnóstico precoz, la programación de ejercicios para regular el aumento de movilidad. Prevención terciaria: en donde se hace uso de la rehabilitación usando el método de la aplicación de frío y calor. Gracias por tu atención. Como parte del tema de enfermedades crónico-degenerativas,
le presento el asma. Bueno, el asma es una enfermedad crónico-degenerativa y se dice que es una enfermedad crónico-degenerativa porque degenera físicamente el cuerpo de la persona que lo padece o el huésped. Bueno, el asma se caracteriza por la dificultad de respirar, por tos incontrolable, por una sensación de ahogo y por sonidos sibilantes al exhalar. Bueno, las causas del asma no se saben, no se sabe con certeza qué es lo que causa el asma. Sin embargo, se cree que se deba a la combinación de factores ambientales con factores hereditarios. Dentro de las consecuencias que podemos presentar al tener asma, como ya lo había mencionado antes, está la dificultad de respirar, la presión y dolor en el pecho, y cuando las vías respiratorias se inflaman, producen mayor cantidad de mucosa, o mejor llamado moco, lo cual dificulta aún más la manera de respirar. Como síntomas, algunos ya los mencioné, está la falta de aire, la presión en el pecho, las sibilancias al exhalar y la tos incontrolable. Bueno, una manera de seguir la prevención del asma, que como ya lo había mencionado no se puede prevenir del todo porque no sabemos exactamente las causas. Sin embargo, podemos seguir un tratamiento con algún médico sobre el asma. Podemos tomar vitaminas y medicamentos para lograr prevenirla y si creemos que tenemos asma, identificar estos síntomas y tratarlos, al igual que seguir la vacunación de gripe y de neumonía. Hola, mi nombre es Emilia Ortega y el día de hoy les voy a hablar acerca del cáncer. Porque cuando nos hablan de ello, lo primero que hacemos es espantarnos o relacionarlo con la palabra muerte. Bien, porque el cáncer es una enfermedad en la que mientras más avanza, menos posibilidad tenemos de vida o de recuperación. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues a que el cáncer es una enfermedad en la que las células se dividen sin control, destruyendo también los tejidos. Es por ello que nos daña tanto al organismo. Existen diferentes tipos de cáncer, entre ellos está el de mama, el de próstata, el de colon, el de pulmón, entre muchos otros, y cada uno de ellos pasa por estas etapas. Como primer fase tenemos al periodo preclínico sin síntomas. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla en silencio y durante un tiempo muy variable. Esto depende de cada persona y del tipo de tumor, ya que no todas lo presentan. Como segunda fase tenemos al periodo sintomático. Esto es antes del diagnóstico. Este periodo puede ser muy variable, ya que como lo mencionamos en la etapa anterior, no todos lo presentan. En tercera fase tenemos al diagnóstico. El diagnóstico es el procedimiento más o menos complejo, ya que en algunos casos se requiere de múltiples exploraciones para poder identificar el tumor o poder clasificarlo. La cuarta fase, la fase del tratamiento. En general se trata de una fase muy estandarizada del proceso evolutivo del cáncer, pero sujeta a las posibles crisis o complicaciones del mismo tratamiento o de su posible evolución. La quinta fase, la fase de control. Después del tratamiento inicial, suele seguir una fase más o menos estable de seguimiento. Las crisis pueden manifestarse en recaídas o en complicaciones del mismo tratamiento. La sexta fase, la supervivencia a largo plazo. Aunque los pacientes que superan la fase de control se consideran técnicamente curados del cáncer, deben hacer frente a las secuelas que esto conlleva. Y esto no en todos los casos, pero en la mayoría requiere muchísimas complicaciones. La séptima y última fase, los cuidados paliativos. El tratamiento activo del cáncer siempre se combina con cuidados paliativos, que son más intensivos en las fases avanzadas de la enfermedad. La historia natural del cáncer se caracteriza por tener largos periodos más o menos estables, con algunas crisis recurrentes y con unas fases del final de la vida de semanas o meses. Mi nombre es Alan Iván Zapata y yo les voy a hablar sobre la enfermedad crónico-degenerativa de la hipertensión. Primero, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad que afecta la presión de la sangre en las arterias, llevándola a las paredes, lo que causa una presión elevada. Ahora les hablaré sobre su historia natural y su tríada ecológica. Primero, la historia natural se divide en dos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico tenemos a la tríada,
que serían los tres agentes que la componen. Primero, el agente sería un trastorno muy frecuente en las personas que se caracteriza por una elevada presión arterial que está por encima de los 140 milímetros de mercurio. Ahora, el huésped puede ser hombre o mujer sin importar tu género y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero en los hombres aparece en una edad mucho más temprana. Ahora, a los 60 años es principalmente cuando empiezan a aparecer repercusiones o se empieza a ver físicamente. También si tienes un historial clínico en el que muchas personas de tu familia la hayan tenido, ese será un gran factor a saber si la tienes o no. También tener obesidad o sobrepeso es un factor grande con el que puedes tener esta enfermedad. Un factor importante del que nadie se da cuenta es que vivir bajo un nivel de estrés alto también es un factor muy importante para este tipo de enfermedad. Ahora, sobre su ambiente. En el ambiente pueden ser diferentes cosas como rasgos psicológicos, vivir bajo un nivel de estrés muy alto y las dietas. Además de que el bajo peso al nacer es una señalización o algo de que de grandes o en edad adulta podemos tener una enfermedad crónico-degenerativa. Además de que el consumo de sal es algo importante y por eso tenemos que tratar de disminuir en lo máximo nuestro consumo de sal. Ahora les hablaré sobre el periodo patogénico. Este se divide en dos, el periodo subclínico y el periodo clínico, además de un tercero que es la etapa de resolución o de rehabilitación. Primero, en el periodo subclínico es donde se empiezan a tener ciertas molestias, por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas y cosas así que son muy comunes de todas las enfermedades. Además de que aquí podemos observar que la hipertensión es una enfermedad por latencia. Con esto me refiero a que es una enfermedad que tarda tiempo en estar en nuestro cuerpo y nos va afectando poco a poco, por eso es degenerativa. Después del periodo subclínico tenemos un periodo llamado horizonte clínico en el cual empezamos a tener los síntomas de la enfermedad. En este caso sería dolor de cabeza, náuseas, vómito y escurrimiento nasal. Aparte de cambios en la visión. Después, en el periodo clínico es donde ya tenemos que empezar a buscar quién nos atienda debido a que ya tenemos los síntomas y tenemos que estar cuidando la enfermedad para que no nos afecte y no terminemos muriendo. El último sería la etapa de resolución o rehabilitación. Para este punto ya tenemos definido cómo será nuestra vida después. Podemos terminar muriendo, rehabilitándonos en su totalidad o tener alguna discapacidad física. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, se ha demostrado que aún no hay una cura, pero se puede llevar un control definido. Después también podría ser morir al no controlar la presión de la sangre. Y por último, tener una hemiplegia. Para concluir, tenemos los tipos de prevención. Estos se dividen en tres, en prevención primaria, secundaria y terciaria. Primero, la prevención primaria. Esta se da durante el periodo prepatogénico y es lo que tenemos que hacer o tratar de hacer para llevar una vida saludable y que no nos dé la enfermedad de la hipertensión. Uno de ellos sería la alimentación sana y saludable, hacer ejercicio y limitar el consumo de sal y de alcohol que tenemos o al menos regularlos, además de mantener un peso saludable. Después tenemos la prevención secundaria. En este caso ya es en el periodo patogénico y es cuando ya tenemos o ya presentamos síntomas de la enfermedad. Para este punto tenemos que tener una alimentación adecuada, limitando el consumo de sal y aumentando el consumo de potasio, además de hacer ejercicio, regular el estrés o mantenerlo en un bajo, y también sería suministrar los medicamentos en los horarios adecuados para llevar un control definido acerca de cuándo y a qué hora los consumimos, además de ya tener atención médica. Por último, tenemos la prevención terciaria o de rehabilitación. Como su nombre le dice, en este punto estamos tratando de rehabilitarnos para seguir con nuestra vida normal. Primero tenemos que tener una vida activa y saludable, como por ejemplo con ejercicio, tener una revisión clínica controlada y manejar el estrés que está presente en nuestra vida diaria. Por último, sería tener una terapia física en la que podamos movernos y conocer a más personas las cuales padezcan esta enfermedad.